Sean bendecidos todos mis amados hermanos y hermanas en el Señor en esta hermosa tarde de hoy. Quiero compartirles en medio de los tiempos que estamos viviendo una reflexión basada en el Salmo 94. Es una realidad que nos ayuda como referencia lo que vivió el salmista, la experiencia vivida del salmista, lo que el Espíritu Santo le afirma, el Espíritu de Dios le afirma, y cómo esto nos puede ayudar en el día de hoy con lo que estamos enfrentando día a día en los desafíos de nuestra vida cotidiana. El Salmo 94 es un salmo de sabiduría y busca reconciliar, o sea, entender para nuestro funcionamiento o nuestra respuesta como hijos de Dios ante los desafíos que enfrentamos, como te acabo de decir. Este salmo va paralelo con el Salmo 37, el Salmo 49 y el Salmo 73. Es un análisis del salmista ante lo que él considera las injusticias de la vida, las desigualdades de la vida, versus nuestra fe y la bondad y el poder de Dios. Y simplemente resalta que nuestro Dios es el único refugio a donde podemos acudir en medio de un análisis como este o una realidad latente como la que estamos viviendo. Por ejemplo, el Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y haz el bien. Deleítate asimismo en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Preste atención que el consejo que nos da la palabra, sea el salmista inspirado por el Espíritu, sea Dios mismo hablando a través de su palabra, usando a estos vasos de Él que están en la palabra, estos instrumentos de Él, hombres y mujeres, nos llevan a un análisis interno. Un análisis interior, cómo yo estoy manejando lo que ocurre a mi alrededor. La invitación de este salmo es precisamente eso. Antes de accionar ante lo que ocurre a tu alrededor, incluso antes de concluir o hacer algún juicio sobre lo que está ocurriendo a tu alrededor, examina cómo tú lo estás manejando, cómo tú lo estás percibiendo, cómo tú estás trabajando con el efecto que tiene dentro de ti, porque recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo, que en ti hay un depósito divino. Y precisamente el Espíritu Santo se mueve a través de esos canales del terreno de los pensamientos, del terreno de nuestras emociones. Por lo tanto, es a través de nuestra alma que el Espíritu Santo puede lograr esa armonía con nuestro espíritu, que es el que se relaciona con Dios, porque Dios es espíritu. Mire el Salmo 49, los que confían en sus bienes, y mire bien lo que dice aquí el salmista, lo que él evalúa y nos invita a reflexionar sobre ello. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en gran manera alguna redimir a su hermano. O sea, por más riquezas que tiene, no podrá redimir su alma.
no podrá salvarse. En otras palabras, dice, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de un precio incalculable. No lo logrará jamás, dice entre paréntesis este salmo. Para que viva en adelante para siempre, no podrá pagar la eternidad en el cielo. No podrá convertirse en un ser eterno aquí en la tierra. Es el que está desconectado con Dios, el que no se ha reconciliado con Dios. Y dice, para que nunca vea corrupción, o sea, para que nunca muera. Nadie puede comprar la vida ni la eternidad. Dice, es un precio que jamás lograría pagar. Y luego dice ese Salmo 49, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento, mire lo que dice ese salmo, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Incluso dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Cuando veas cómo se enriquecen a través de la corrupción tan rampante en esta vida y consideres simplemente el pensamiento de cómo es posible que puedan salirse con la suya, un término que usamos aquí en Puerto Rico, simplemente reflexiona con este salmo. La palabra nos invita a reflexionar. Incluso el Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, o sea, casi me quiebro al ver tanta injusticia, tanta corrupción rampante aquí en esta tierra. Casi concluyo cómo pueden salirse con la suya, cómo es que Dios no interviene. Pero dice la palabra, hay un asunto relevante en todo esto y es la eternidad. Podrán ponerle nombres a calles, podrán ponerle nombres a edificios, podrán pensar que sus riquezas abundantes de manera tan inmedible los hace seres inmortales, pero no nos equivoquemos. Hay un asunto que se trata de la eternidad. Y por más riquezas y propiedades que tengan, no pueden de ninguna manera pagar el precio de dónde van a pasar la eternidad en términos de relación con Dios, porque no es que tú no tengas tus bienes, tus propiedades y tengas riquezas cuando entiendes que éstas te han sido dadas por Dios en bendición y prosperidad para que puedas compartir con otros, porque Él da semilla al que siembra y da generosamente medida apretada y rebosante a aquellos que no se aferran a lo material, sino que son agradecidos de Dios y comparten con otros de lo que Dios le ha dado. Pero volviendo nuevamente a considerar estos salmos y cómo en los tiempos que estamos viviendo de esta corrupción, de este robo tan descarado, y disculpen la palabra, pero es la realidad que nos rodea, muy lamentable de por sí. Estos salmos nos ayudan a simplemente reflexionar y meditar cómo yo internamente lo estoy procesando. ¿Qué puede ocurrir en mí? Indignación profunda, y no hay problema con esa indignación profunda que sentimos. Ese coraje en términos de una respuesta emocional que tiene que haber ante las injusticias de la vida. Pero también nos asiste el Espíritu Santo para manejar de manera correcta con esta respuesta emocional
que tenemos ante estas situaciones de la vida. La fuente del problema es que hay hombres, seres humanos, que se ensañan contra los que sirven a Dios. No solamente vemos estas injusticias y esas desigualdades, es que también vemos cómo se levantan con aquellos que quieren ser íntegros, con aquellos que viven comprometidos moralmente y espiritualmente con los fundamentos y la base de la palabra, aquellos hijos e hijas de Dios. Por otro lado, nos presenta a nosotros como hijos de Dios, enfrentando y procesando internamente esas acciones. Entonces, como afirma el teólogo McCoe, dice él, esto es simplemente un recordatorio de la anomalía que significa la perversidad humana dentro de un orden moral que ha sido establecido por Dios. Volviendo al Salmo 94, el salmista dice, Jehová, tú conoces los pensamientos de los hombres, y muchos de ellos son pura vanidad. Pero bienaventurado es el hombre en quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava su propio hoyo, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. Disculpen. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, ¿ves? Cómo yo estoy evaluando, cómo yo estoy procesando todas estas realidades externas. Dice, cuando la multitud de mis pensamientos dentro de mí fluían, desplazándose uno con otro, tus consolaciones alegraban mi alma. Por lo tanto, en esta hermosa tarde simplemente te expreso lo que el salmista quería decirnos. Solamente en Dios está nuestro socorro. Él es nuestro aliento, Él es nuestro refugio, Él es la torre alta a quien corre el justo. Y ahí es levantado, fortalecido, confortado, sanado, preparado para procesar lo que hay dentro y luego continuar como la respuesta de Dios en este tiempo con esta palabra poderosa que transforma. El salmista encuentra la respuesta en la suficiencia de la gracia divina. Sea que las dificultades exteriores nos asalten o las perplejidades de nuestra mente nos provoquen a la preocupación y a la ansiedad, con una fe plenamente confiada ante el trono de Dios, que sabe, tal como el salmista lo ha descrito, el amor de Dios es el que nos sostiene y su consuelo nos refresca. Dios ha respondido al clamor de su siervo en este salmo, ofreciéndole el sostén de su poderoso brazo, y el consuelo de Dios ha sido su deleite. Y el salmo concluye con una reiteración de la confianza en el Señor, quien ha sido su refugio y su roca de confianza. En esta hermosa tarde, mi amado hermano y hermana, que te has conectado en este momento, o tú lo verás de manera diferida, simplemente te recuerdo que ante estos tiempos turbulentos, ante esta corrupción rampante, ante esta inmoralidad que ha seguido arropando nuestro mundo, nuestra bella tierra, la hermosa isla del Cordero de Dios, simplemente toma como un consejo y una referencia
estos salmos que te acabo de compartir, recordando que no podemos evitar tener una respuesta emocional ante toda esta situación, pero invitemos al Espíritu Santo que nos ayude a manejar con ese estado emocional para que no dejemos de ser proactivos en la misión que Dios nos ha encomendado. Llevar una palabra de esperanza, porque ante un mundo corrompido, tú y yo seguimos siendo la sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas. Tú y yo se nos ha dado una palabra de autoridad, una palabra de reconciliación, y no podemos desenfocarnos con lo que está ocurriendo, sino afirmarnos en Dios, en su palabra, en su consejo, en sus instrucciones, y estar dispuestos y disponibles a cumplir con nuestro Dios que cuenta con nosotros para este tiempo como hijos de Él, parte de una comunidad de fe universal. Somos su iglesia, somos su pueblo y se nos ha delegado una tarea y una encomienda que hay que llevarla a cabo. Así que yo te insto, te motivo en esta preciosa tarde a que tomes estos salmos, trabajes con lo que hay dentro de ti, recibas nuevas llenuras del Espíritu Santo, refrescantes a tu alma, a tu espíritu, te levantes nuevamente, reenfocando la visión y tu percepción espiritual para que veas lo que Dios está viendo y puedas hacer lo que Él espera que tú hagas como su Hijo Jesucristo en el momento en que le tocó venir a este mundo. En esta hermosa tarde, mis amados, hay una gran tarea. Hay que seguir llevando esta palabra. Oramos al Señor. Padre Celestial, en esta hora oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, pidiéndote que renueve las fuerzas de tus hijos y de tus hijas, que impartas en esta hora unción fresca sobre sus vidas, que traigas aliento, que puedan recobrar su confianza y su fe en el Dios que es nuestro refugio, en el Dios que es nuestra esperanza y nuestro socorro, en ese Dios que siempre ha sido fiel, fiel, fiel en todo tiempo, bajo todas circunstancias. En esta hora, Señor, eres tú ese Dios a quien servimos y a quien pertenecemos. Por lo tanto, Señor amado, fortalécenos en ti y en el poder de tu fuerza. Y continuemos adelante, Señor, con la encomienda que tú nos has dado. Y si hay alguien que ha sido afectado por estas situaciones que hemos descrito aquí y no sabe a dónde recurrir, Espíritu Santo, revélale el amor del Padre y atráelo con lazos de amor hacia ti, para que encuentren paz y sosiego a sus almas turbulentas en esta hora tan difícil. Abrázalos y guíales a esa dirección. Una reconciliación contigo y un lugar donde sean afirmados, discipulados y capacitados para seguir adelante. En tu nombre oramos y te damos gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas.